Muy buenos días con todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre el análisis de componentes principales. Somos de la Universidad de las Américas. Mi grupo está conformado por Adrián Salguero, Carlos Alfaro, Martín Ávila y mi persona, Felipe Novilla. A continuación les voy a contar un poco más sobre el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales es una técnica de reducción de la dimensión que describe la información de un conjunto de variables. Este método busca combinaciones lineales a partir de variables originales que representen a la variabilidad presente en los datos. Entonces, se busca que con unas pocas combinaciones lineales, en este caso llamados componentes principales, se pueda comprender la información contenida en los datos. De igual manera en que se construyen los componentes y su relación u otras variables originales. Entonces, las componentes principales que forman un vector aleatorio de dimensión menor pueden ser empleadas en análisis estadísticos. Bueno, como objetivo general nos hemos planteado entender un fenómeno de estudio mediante el análisis de componentes principales, y como objetivos específicos tenemos estudiar el comportamiento de los valores y los vectores propios y representar con el mínimo de variables posibles como combinaciones lineales del comportamiento del estudio. El análisis de componentes principales es una técnica estadística de análisis multivariado que permite seleccionar la información contenida en un conjunto de variables de interés en nuevas variables independientes. Cada una explica una parte específica de la información y mediante combinación lineal de las variables originales otorgan la posibilidad de reunir información, en resumen, con los componentes que reducen las dimensiones del problema. Que como medida de la información incorporada en una componente se utiliza su varianza. Es decir, mientras mayor sea la varianza, es mayor cantidad de información que se recoge para la componente. Por esta razón, se selecciona como primero una componente, aquella que tenga mayor varianza, mientras que al último una componente que tenga menor varianza. Una varianza se lo puede definir como la esperanza del cuadrado de la desviación de una variable respecto a su medida. Para estudiar las relaciones que se presentan entre P variables, se necesita medir la información común. Se puede transformar el conjunto original de variables en otro conjunto de nuevas variables incorreladas entre sí, que no tengan repetición o redundancia en la información, llamado un nuevo conjunto de componentes principales. Las nuevas variables son combinaciones lineales de las anteriores y se van construyendo según el orden y la importancia en cuanto a la variabilidad total que recogen de la muestra. De modo ideal, se busca que M sea menor a P, variables que sean combinaciones lineales de las P originales y que estén incorreladas. No poseen relación lineal, recogiendo la mayor parte de la información o la variabilidad de los datos. Pero, ¿a qué se refiere con incorreladas? Incorreladas quiere decir que no posee una relación lineal. Si las variables originales están incorreladas de partida, entonces no tiene ningún sentido realizar un análisis de componentes principales. Pero el análisis de componentes principales es una técnica matemática que no requiere la suposición de normalidad multivariante de los datos. Aunque si esto último se cumple, se puede dar una mejor interpretación de dichos componentes, o sea, de los datos de dichos componentes. Como se ha mencionado antes, los componentes principales se tiene un P variables correlacionadas que se pueden transformar a un conjunto original de variables, en los cuales este conjunto se lo denomina componentes principales y a su vez estas significan repetición o redundancia de la información. A su vez, estas variables como combinaciones lineales dan importancia en cuanto a la información que recogen en base a todas las muestras. Estas componentes principales representan toda la información o la mayor cantidad de información en pocas variables para poder así entender el fenómeno estudiado. En este ejemplo vamos a ver un estudio o un análisis en el cual se tiene una muestra de 41 ciudades de los Estados Unidos con referente a lo que es la contaminación atmosférica. Posee 7 variables las cuales están destinadas a analizarse. Estas son el contenido de CO2, temperatura anual en grados Fahrenheit, número de empresas mayores a 20 trabajadores, población en miles de habitantes, la velocidad media del viento, precipitación anual media y días lluviosos del año. Se procedió a calcular la matriz de correlaciones con la significación de cada componente. Tenemos la matriz de correlaciones, en un subparte tenemos lo que es la correlación, la de temperatura, la de empresas, la de población, la de viento, la precipitación y la de los días. Estas 6 componentes son las que mayor representan la cantidad de información en lo que es el aspecto del estudio de la muestra en base a las 41 ciudades analizadas.
Como en un principio se tenía que son 7 variables, se ha podido, mediante la matriz de correlaciones, a establecerse en lo que es 6 variables. En cuanto a la gráfica que relaciona el número de componentes y el autovalores, que vendrían son los valores propios que mayor representan al estudio de la información o de la cantidad de información, tenemos que el número de componente 1, que sería la temperatura, representa un valor propio superior a 2. La segunda, que es lo de las empresas, representa un valor propio de alrededor de 1,5. Tenemos lo que es la población, un poco inferior a lo que es de las empresas. El viento decae sobre alrededor de 0,75. Tenemos la quinta variable, que es la precipitación, con un bajo de alrededor de 0,25. Y el último, lo que es los días, que se estima que pueda tener un 0,1 de autovalor. Entonces, ¿qué significa esta gráfica? Con esta gráfica podemos obtener que cada una de las componentes representa el valor propio, y así estas componentes representan un porcentaje con referencia al 100% de lo que explica lo que es el comportamiento del fenómeno. Como las tres primeras componentes superan al 1, eso quiere decir que recogen alrededor del 85% de la varianza de las variables originales. Ahora, ya obteniendo lo que significa o lo que representa cada valor, las personas a cargo que conforman este estudio, estas personas le dan el significado a cada una de las componentes. El primero se podría etiquetar como la calidad de vida, con valores negativos altos en empresas y población, indicando un entorno relativamente pobre. En base al segundo componente, se puede representar como el tiempo húmedo y pesos altos en las variables precipitaciones y días. Y así el tercer componente se podría etiquetar como el tipo de clima, que está relacionado con la temperatura y la cantidad de lluvia. En base aplicado con el ejemplo y lo que es la conexión con el álgebra lineal, el objetivo de análisis de componentes principales es identificar, por medio de un conjunto de variables, un conjunto más pequeño que esas variables, que no sean directamente observables, pero que de alguna manera se identifiquen con que ese conjunto menor sea un número pequeño, se pierda la menor cantidad posible de información y la solución obtenida sea interpretable para obtener mejores resultados. Para lograr ello, se debe evaluar un respectivo análisis del fenómeno estudiado, una extracción de los factores principales y el cálculo de las mismas. Para poder calcular los componentes principales, se debe tomar un conjunto o un grupo de objetos en los cuales se los establece como variables que tienen p dimensión, y además otro conjunto y de p dimensión que estén correladas entre sí, cuyas varianzas van decreciendo progresivamente, por lo que se puede escribir como las variables correlacionadas como una combinación lineal de las variables que conforman ese grupo o variables que destinan o representan en el estudio. El primer componente se calcula eligiendo A1, de modo que Y1 tenga la mejor varianza posible, sujeta a la restricción de A0 1 a 1, que tendría 1. El segundo componente principal se calcula obteniendo A2, de modo que la variable contenida Y2 esté correlada con Y1. Pero para determinar el A(n) se debe optar por la sumatoria de p elementos, donde k es igual a 1, que representa la sumatoria de a² k sub j, y esto es igualado a 1.